¿no? Fernando y Juan Carlos, a un paso por tu casa. Son las 7:23, insisto. Compartíamos entre los titulares destacados esta mañana de Mundo UR. Nos dice la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció que se establecerá un descuento del encaje legal bancario, que lo va a ir trabajando directamente la banca con el Banco Central de Venezuela, pero presentaba una serie también de incentivos para el sector seguros y bancario. Dijo que se está suscribiendo el reglamento de ley de seguros que va a permitir vitalizar el contenido de la ley y que contiene propuestas que hizo la Asociación Bancaria. Incluye el reglamento a la comercialización de seguros a bajo costo, que la próxima semana se van a ofrecer instrumentos de inversión a través de la banca, que se van a implementar medios digitales de pago para recibir tributos internos, que va a haber también la implementación de un mercado interbancario de divisas automatizado. Fueron varios los anuncios hechos el día de ayer y de ellos queremos conversar el día de hoy con Tamara Herrera. Tamara Herrera, como saben, es economista, es directora de Síntesis Financiera. Tamara, muy buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo están aquí iluminadas? Sí, ¿en qué zona estamos hablando, Tamara? Estamos en el Marqués y bueno, No hay no hay electricidad, luz no, exacto. ¿qué? Sí, como en prácticamente todo el país. Tamara, de todos estos, acabo de enunciar algunas de estas decisiones. De lo escuchado ayer, ¿qué medidas considera importante, Tamara? Bueno, primero como hecho en sí mismo y bloque, me parece que hay un propósito de generar atención y confianza en un contexto que es un poco de incertidumbre Uh-huh. sobre cómo va a caminar la economía y digamos también sobre la situación cambiaria que tiene bastante preocupada a muchas personas. Mm. Me parece que está, en general, todo apunta en la dirección correcta, no solo por el propósito de ganar confianza, Mm. sino por asuntos largamente postergados. Claro, con lo que se dijo ayer, todo esto hay que verlo en negro sobre blanco para ver cómo se instrumenta y cómo se hace. Pero ¿qué cosas hay allí? Primero, me parece que busca atender una prolongada situación para el sistema bancario nacional que opera prácticamente con márgenes negativos debido a que tiene un encaje muy elevado, Uh-huh. debido a que no tiene opciones de inversión, debido a que el control de comisiones es muy prolongado. Entonces, ese conjunto de cosas que, digamos, en los libros de economía llaman un esquema casi de represión financiera, pues tiene en una situación muy apretada a la banca desde hace mucho tiempo. Y además, como la tasa de cambio oficial está congelada, Uh-huh. menos aún está en condiciones de mejorar esos márgenes de funcionamiento y esos márgenes operativos Uh-huh. que para algunos son incluso negativos. Entonces, ¿qué hay de bueno? Primero, que se apunte a dar ese oxígeno es importante, pero también tiene un colateral, digamos, favorable que pudiera haber para la economía en el hecho de que establece un nuevo descuento al encaje, Uh-huh. muy distinto a lo deseable que es que, o sea, se ve que el Banco Central no se atreve a bajar la tasa de encaje de 73% y funcionan exclusivamente con descuentos, es decir, cada banco que tiene que enterar cada lunes un encaje, una cantidad de Uh-huh. dinero que debe permanecer congelada, Uh-huh. le descuentan de esa cantidad lo que haya colocado de títulos de cobertura Yeah. cambiaria. Es decir, hay distintos elementos que descuentan y ahora evidentemente van a crear otro descuento adicional. ¿Eso qué tiene de bueno? Uh-huh. Bueno, por supuesto, libera fondos y si libera fondos, deben ser fondos disponibles para prestar, justamente para conceder crédito. Ese es el lado favorable de la medida, de la dirección de la medida. Pudiera también pretender, como ha sucedido con los títulos de cobertura, tratar de proveer un espacio razonablemente atractivo para bajar la demanda de divisas que tiene demasiada fuerza Uh-huh. y obviamente hay una insuficiencia y una restricción importante en la oferta de divisas a nivel nacional. Una cosa muy importante es que al indicar que va a crear un título de deuda pública, esto es importante porque que yo recuerde, con el apagón no he podido constatarlo, pero Uh-huh. que yo recuerde al menos del 2017 o 2016,
no se emiten títulos de deuda pública, lo cual es la eliminación de una opción de inversión nacional, tanto para el sistema financiero como para los actores económicos. La banca tenía justamente restringido, es decir, si no presto y no tengo ninguna otra opción de inversión, estoy realmente operando cada vez con menos rentabilidad y eso afecta la sostenibilidad. Entonces se va a crear esta cartera de títulos, vamos a ver en qué condiciones salen, es decir, cuál es su rendimiento, cuál es la cantidad, cómo es la política, porque eso tiene que estar de acuerdo con la ley de endeudamiento y seguramente es un complemento también de la función de astringencia monetaria que hacen los títulos de cobertura cambiaria, porque ponen bolívares, digamos, en un instrumento que tiene que ser atractivo suficientemente para bajar esa demanda de divisas que está en este momento en alza, ¿no? Claro. No sé. Ajá. Había muchas cosas Sí. dentro de esto, pero creo que en general apunta en esa dirección. Hay que verlo cómo se materializa. Claro. Y en materia cambiaria hay algunas señales interesantes. De nuevo, hay que ver cómo se instrumentan y cómo se normalizan en términos, de normas, de escrito. Ahí tiene que haber, por supuesto, hablar de una agilización del mercado interbancario de divisas es muy importante. Exacto. ¿Cómo entenderlo? Porque alguno podría decir, mercado interbancario de divisas, me suena que se van a poder hacer transferencias en dólares entre bancos. ¿Eso apunta por ahí o no tiene nada que ver? Sí, bueno, Sí puede digamos ser. que apunta ahí. No veo el instrumento claro porque habla de una automatización, pero yo sí Exacto. creo que eso significa, es decir, primero creo que hay que señalar cuál es el aspecto favorable de eso. En primer lugar, en el país, la asignación de divisas que hace el Banco Central de Venezuela está sesgada enormemente hacia la banca pública, es decir, aproximadamente el 60% de lo asignado va a los bancos públicos y el 40% a la banca privada. Entonces, en un momento en que te interesa que permee, digamos, ese torrente de divisas que tienes que asignar en el país, facilitar las transacciones interbancarias, porque precisamente eso, de hecho, ocurren a través de un proceso en la mesa de cambio. Yo supongo que cuando hablan de automatizaciones que va a permitir una agilización, de manera de que me da la impresión que están buscando una mejor distribución y una mejor atención a la demanda de divisas, y no que un banco se quede excedentario en divisas mientras otro está deficitario y no puede satisfacer los requerimientos del público. El telón de fondo realmente, estas cosas sin duda son un alivio, pero es decir, no son soluciones en el sentido de que lo que hay es que abordar propiamente el tema de la cantidad de divisas requeridas y el contexto de estabilidad que tiene que crearse justamente para que parte de esa divisa, de esa demanda de divisas que no es meramente transaccional, sino de preocupación y cobertura, se aplaque, ¿no? Entonces ahí hay estos elementos en la dirección correcta que, según se instrumente, pueden ser muy acertados, digamos. Sí. Pero hay una frase que me llamó la atención en la noticia de Mundo R, que esa sí la logré ver, que señala la vicepresidenta que el valor adecuado del bolívar también se irá adaptando de acuerdo a la capacidad productiva del país. Entonces, me parece una señal también en la dirección correcta. No sé si realmente no sé si es la forma apropiada de hacerlo, pero creo que está sugiriendo que han comprendido que el congelamiento que han sostenido sobre el tipo de cambio es exagerado y ya tiene perjuicios importantes, y se notan en este contexto, además de demanda de divisas sensible, que se ha abierto la brecha entre las dos tasas, y eso tiene que tener preocupado al Banco Central, y para reducir esa brecha no solo tiene que aumentar la oferta de divisas sustancialmente, pero además tiene que permitir que el tipo de cambio del Banco Central se deslice, es decir, se aumente gradualmente y esa brecha
se reduzca, porque la brecha hace muchísimo daño, genera muchísimas distorsiones en la economía, Mm, tiene efectos inflacionarios en dólares y en bolívares, y además incentiva el arbitraje, es decir, convierte en un negocio adquirir divisas a tipo de cambio oficial para venderlas en el paralelo. Y claro. se supone que tienes que realmente proveer divisas para la actividad económica, digamos, normal, transaccional o de cobertura Sí, racional. sí, hay coincidencia en la interpretación de ese anuncio. Es Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Tamara, y en los 2 minutos que nos quedan antes del corte, cuando se habla de encaje, cuando menciona que debería haber una mayor capacidad crediticia, todos nos preguntamos en qué me puede beneficiar eso a mí hoy, ya, de inmediato. ¿Podríamos estar soñando con unos límites en tarjetas de crédito que realmente valgan la pena? ¿Podríamos estar soñando con un crédito en divisas o todavía estos dos aspectos son prematuros? No, no creo en absoluto que esté Nada, contemplado eso no, y además el solo hecho de sumar un nuevo concepto de descuento y no exacto, modificar ya, directamente la tasa de encaje, ya ya. eso te indica lo que es. Por eso es que creo que obviamente si va a haber un espacio algo mayor, Ujú, eso habrá que verlo según cómo camine esta cartera de títulos ujú, de deuda, que es una cosa interesante porque el gobierno dejó de emitir deuda y empezó más bien, en vez de financiarse emitiendo deuda como hacen los países en su propio espacio ujú. nacional, pues empezó con la emisión de dinero, es decir, con dinero emitido por el Banco Central que le prestaba a PDVSA y esto se canalizaba a tesorería de alguna manera. Entonces eso es un elemento de distorsión pecaminosa que nos llevó también a esa hiperinflación. Claro. Entonces el retorno de eso es una buena noticia, pero aquí no estamos viendo cambios que produzcan una es como un aumento del hilo de oxígeno, Sí. pero no es digamos contundentemente abierto, sigue siendo una cosa que debiera ser mucho más claramente amplia y no lo es, no tienen Ujú. el valor, digamos, de modificar la tasa de encaje y darle fluidez a la actividad económica y por eso van ofreciendo estos espacios de oxigenación que apuntan en la dirección correcta, pero no son sino la administración de ese oxígeno. Bien, Tamara, agradecido siempre por este contacto que nos ayuda de manera mucho más clara a entender anuncios como los de ayer. Tamara Herrera nos acompaña, es economista, directora de Síntesis Financiera. Qué bueno contar con economistas como Tamara, como Asdrúbal, como Luis, como los Leonardos, como con el profesor Balsa, por ejemplo, tantos buenos economistas que nos ayudan a entender la situación económica y anuncios como estos que bueno, rescata además lo bueno, los aspectos favorables del anunciado el día de ayer y ojalá que, bueno, sean decisiones que efectivamente mejoren la economía del país, la economía personal, la economía de la familia, la economía de las empresas, la economía del país, insisto, todo.